PV, tienes 65 años. Estás sentado en una silla de plástico, empapado en sudor, en el porche de una mansión que se cae a pedazos en medio de la selva de Belice. Sobre tus rodillas descansa una escopeta recortada calibre 12. A tu alrededor no hay programadores de Silicon Valley ni inversores de Wall Street. Hay 7 perros ladrando furiosamente, guardaespaldas armados con fusiles de asalto ilegales y un grupo de chicas de 17 y 18 años que te miran con una mezcla de adoración y miedo. Hace 20 años, eras el rey de la tecnología. Tu apellido estaba en millones de ordenadores de todo el planeta. Eras el escudo que protegía al mundo digital. Pero hoy, en esta selva húmeda y oscura, nadie te protege a ti. Tu vecino yace muerto con un tiro en la nuca a unos metros de tu propiedad. La policía viene a por ti y estás convencido de que el gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos y una agencia secreta global quieren verte muerto. Enciendes un cigarrillo con manos temblorosas y sonríes. Porque sabes algo que ellos no saben. O quizás, simplemente, has perdido la cabeza. Esta es la historia de John McAfee. El hombre que inventó el antivirus y luego se convirtió en el virus más peligroso del sistema. Un viaje alucinante que va desde las salas de juntas de California hasta una celda en una prisión española, pasando por locura, drogas de diseño, asesinatos sin resolver y una conspiración final que dejó al mundo preguntándose, ¿se suicidó realmente o cumplió su última profecía? Para entender cómo terminamos con un magnate fugitivo fingiendo ataques al corazón en Guatemala, primero tenemos que entender que rompió su mente. John McAfee no era un informático normal. Era un genio matemático con una capacidad innata para ver patrones donde otros solo veían caos. En los años 80, cuando trabajaba en Lockheed, recibió una copia del primer virus informático real de la historia, Brain. Mientras otros ingenieros lo veían como una curiosidad o una molestia, McAfee vio algo más. Vio una oportunidad de negocio basada en el miedo. Diseñó un programa para matar al virus. Y luego hizo algo brillante y perverso, se dedicó a asustar al mundo. Compró una caravana, la llenó de ordenadores y recorrió Estados Unidos diciéndole a las empresas que el apocalipsis digital estaba cerca y que solo su software podía salvarlos. Y funcionó. En cuestión de años, McAfee Antivirus estaba en todas partes. John se hizo inmensamente rico. Tenía $100 millones, aviones privados, mansiones en Hawái y el respeto de la industria. Pero el dinero no compra la cordura. En 1994, vendió sus acciones. Se desligó de la empresa que llevaba su nombre y comenzó su descenso a los infiernos. John se aburría. Y un genio aburrido es una bomba de relojería. Probó el yoga, escribió libros espirituales, invirtió en ultraligeros, pero nada llenaba el vacío. Hasta que llegó la crisis de 2008. Su fortuna se evaporó, pasando de 100 millones a apenas 4. Para ti o para mí, 4 millones es una vida resuelta. Para él, fue el fin del mundo. Decidió liquidar lo que le quedaba y mudarse a un lugar donde el dinero rinde más y las leyes importan menos. Belice. Allí, en el corazón de Centroamérica, el John McAfee tecnológico murió y nació el señor de la guerra. Compró una propiedad en la isla de Ambergris Caye. Pero no para retirarse a beber cócteles. John estaba paranoico. Creía que le espiaban. Construyó un complejo fortificado. Contrató a sicarios locales y expolicías corruptos como seguridad privada. Empezó a rodearse de lo que la prensa llamaría después su harén, mujeres muy jóvenes, muchas con antecedentes de prostitución local, a las que rescataba y mantenía en su mansión. Su comportamiento se volvió errático. Empezó a investigar, supuestamente, nuevos antibióticos naturales en un laboratorio que construyó en la selva. Pero los lugareños y la policía sospechaban que no estaba cocinando medicinas, sino metanfetaminas. La unidad antipandillas de Belice hizo una redada en su casa. Encontraron un arsenal de armas, pero ninguna droga ilegal. John salió libre, pero la humillación encendió una mecha en su cerebro. Ahora estaba seguro, el gobierno de Belice quería matarlo. Y aquí entra el personaje que detonaría la tragedia, Gregory Fauy. Gregory era el vecino de John. Un expatriado estadounidense, dueño de un bar, un tipo normal que solo quería disfrutar del paraíso. Pero vivir al lado de McAfee era vivir al lado del infierno.
Los perros de McAfee, una jauría agresiva, ladraban día y noche, atacaban a los turistas y sembraban el terror en la playa. Gregory Fauy se quejó. Discutieron. Fauy llegó a poner una denuncia formal contra McAfee. El viernes 9 de noviembre de 2012, los perros de McAfee aparecieron muertos. Envenenados. Ion, consumido por la ira y el dolor, le dijo a sus guardaespaldas que sabía quién lo había hecho. Miró hacia la casa de su vecino con ojos inyectados en sangre. 2 días después, el domingo por la mañana, la asistenta de Gregory Fauy encontró su cuerpo en un charco de sangre. Tenía un único disparo en la parte posterior de la cabeza. Una ejecución. Faltaba su ordenador y su teléfono, pero no había señales de robo forzado. La policía de Belice fue inmediatamente a la casa de McAfee para interrogarlo. No como culpable, sino como persona de interés. Pero cuando llegaron, Ion ya no estaba. Aquí comienza una de las fugas más seriales de la historia moderna. Mientras la policía registraba su mansión, Ion McAfee estaba enterrado en la arena. Literalmente. Se cavó un agujero en su propia playa. Se puso una caja de cartón sobre la cabeza para respirar y se cubrió de arena y hojas mientras los oficiales pasaban a metros de él. Cuando la costa estuvo despejada, McAfee se dio a la fuga. Pero no lo hizo en silencio. Al contrario, hizo lo que mejor sabía hacer, manipular a los medios. Desde la clandestinidad, empezó a escribir un blog. Tuiteaba constantemente. Se burlaba de la policía. Soy inocente, gritaba al mundo digital, me quieren incriminar porque dejé de pagar sobornos al gobierno. Se tiñó el pelo, se puso dientes falsos, se disfrazó de mendigo. Cruzó la frontera hacia Guatemala ilegalmente. Y cometió un error de principiante, irónico para un genio de la ciberseguridad. Permitió que un reportero y un fotógrafo de la revista Vice se unieran a él en su fuga para documentar su lucha por la libertad. Vice publicó una foto exclusiva titulada «Estamos con Ion McAfee, a la fuga». Fue una exclusiva mundial. Pero olvidaron borrar los metadatos de la foto. Las coordenadas GPS estaban incrustadas en el archivo de imagen. En cuestión de minutos, Internet sabía exactamente dónde estaba, en un resort en Guatemala. La policía guatemalteca lo rodeó. Estaba acorralado. Iban a deportarlo a Belice, donde le esperaba una celda oscura y un interrogatorio por asesinato. ¿Qué hizo Ion? Teatro puro. En medio de la sala de detención, se desplomó. Ojos en blanco, convulsiones, agarrándose el pecho. Los médicos corrieron. Su abogado gritó a las cámaras que estaba sufriendo 2 ataques cardíacos simultáneos. Fue todo mentira. Años más tarde, Ion admitiría entre risas que fingió todo el episodio para ganar tiempo. Y funcionó. El juez paralizó la deportación por motivos médicos y, finalmente, sus abogados lograron que lo enviaran a Estados Unidos en lugar de a Belice. Aterrizó en Miami como un hombre libre. Nadie podía tocarlo por el crimen en Centroamérica. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se vuelve más extraña. De vuelta en Estados Unidos, Ion McAfee se reinventó de nuevo. Se convirtió en el profeta del libertarismo y las criptomonedas. En 2016, se presentó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Libertario. Su plataforma era simple: el gobierno es corrupto, los impuestos son un robo y la ciberseguridad es un desastre. No ganó, por supuesto, pero ganó millones de seguidores. Se convirtió en una estrella de Twitter. Promocionaba criptomonedas dudosas, afirmaba que no había pagado impuestos en 8 años porque los impuestos son inconstitucionales y desafiaba al IRS, Hacienda, a que fuera a por él. Vivía en un barco, siempre en movimiento, siempre armado, siempre rodeado de seguridad. Su retórica se volvió cada vez más oscura. Empezó a afirmar que tenía 31 terabytes de información secreta sobre la corrupción en el gobierno de Estados Unidos y la CIA. Dijo que tenía un interruptor de hombre muerto, si él desaparecía o moría. Esa información se liberaría automáticamente y destruiría el sistema. En 2019, tuiteó una foto de un tatuaje nuevo en su brazo derecho. Las letras decían $WAG, que en argot significa asesinado o liquidado. El tuit decía:
recibiendo mensajes sutiles de oficiales de Estados Unidos diciendo, vamos a por ti McAfee, te vamos a suicidar. Me he hecho un tatuaje hoy por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Fui asesinado. Mirad mi brazo derecho. La profecía estaba escrita. El final estaba cerca. En octubre de 2020, John McAfee intentaba viajar a Turquía desde el aeropuerto del Prat, en Barcelona, España. Llevaba puesto un tanga de encaje en la cara a modo de mascarilla contra el COVID, alegando que era más seguro que las mascarillas convencionales. La policía española lo detuvo. Pero no por la mascarilla, sino porque había una orden de arresto internacional emitida por Estados Unidos. Le acusaban de evasión de impuestos y fraude con criptomonedas. Querían encerrarlo el resto de su vida. John fue trasladado a la prisión de Brians II, cerca de Barcelona. Pasó meses allí. Desde su celda, seguía tuiteando, a veces mensajes filosóficos, a veces desesperados. Decía que había perdido toda su fortuna, que sus amigos lo habían abandonado, pero que se sentía extrañamente libre. No tengo nada. No lamento nada, escribió. El 23 de junio de 2021, la Audiencia Nacional Española aprobó su extradición a Estados Unidos. El juego había terminado. John McAfee, de 75 años, iba a volver a casa para morir en una prisión federal. Esa misma tarde, los funcionarios de prisiones encontraron a John McAfee colgado en su celda. La autopsia oficial confirmó el suicidio. No había signos de lucha. Era el final triste y solitario de un hombre cuya mente se había roto hacía décadas. Pero Internet no olvida. Minutos después de la noticia, la imagen de su tatuaje $Watt y sus viejos tweets advirtiendo de que lo iban a suicidar inundaron las redes. Luego, apareció una imagen en su cuenta de Instagram, una letra Q negra sobre fondo blanco, un símbolo vinculado a teorías de conspiración masivas. ¿Se suicidó John McAfee al verse acorralado y sin salida, eligiendo la muerte antes que la humillación de una jaula en Estados Unidos? Es lo más probable. Era un hombre orgulloso, narcisista, al final, estaba solo y arruinado. Pero la semilla de la duda que él mismo plantó sigue germinando. John McAfee vivió como si estuviera en una película de acción mal guionizada. Fue un genio que nos protegió de los virus digitales, solo para convertirse él mismo en un error del sistema que nadie pudo borrar. Creador, fugitivo, candidato, presunto asesino y profeta de la paranoia. Al final, quizás la verdad sobre la muerte de su vecino en Belice, o sobre los secretos que decía tener del gobierno, murieron con él en esa celda de Barcelona. O quizás, solo quizás, todo fue parte de su último gran truco de magia. Porque para John McAfee, la única realidad que importaba era la que él podía manipular. Y hasta en su muerte, consiguió que siguiéramos hablando de él.